Le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Maestro, contento de saludarte, y bueno, pues estar aquí. Y fíjate que traigo un libro, Mafia Live, de Federico Varese, que está en relación con lo que está ocurriendo, con todo este tramado sobre el Mayor Zambada, su secuestro, la actuación de los Chapitos. Y este libro, recorre lo que podemos considerar el mundo de la mafia en el mundo, ¿no? Muy interesante, es la mafia rusa, la mafia italoamericana, la mafia siciliana, ¿no? Y la yakuza japonesa. Yo quisiera que quienes se animen a leer este libro de Federico Varese, que por cierto es maestro de criminología en Oxford, yo quisiera que lo lean desde la clave de qué ocurre con la mafia en México, o con las mafias, o con los grupos criminales, estableciendo una comparación. Y bueno, lo cierto es que estos grupos mafiosos que son históricos, mira, de verdad, mi querido Braulio, en ocasiones parecen niños de pecho en relación a la actuación de los grupos criminales en México. Sí. Pero hay algunos elementos que yo quiero señalar que comparten todas estas agrupaciones criminales. Lo primero de ello es que estas mafias operan como verdaderas empresas transnacionales, tienen intereses diseminados en todo el mundo. Lo segundo es que su surgimiento y su prosperidad tiene que ver con dos elementos, con estados y espacios geográficos, estados debilitados, instituciones democráticas débiles y espacios que son, digámoslo así, de interés para la conquista del territorio y de sus recursos. En México, el tema de la corrupción, lo mismo que en estos países, por supuesto, pero en México el tema de la corrupción es determinante para que estos grupos proliferen, se expandan y encuentren vías para establecer ese control territorial y político. Y yo quisiera apartarme un poco del contenido del libro y recordar el caso Ayotzinapa. Finalmente, lo que ocurrió en esa terrible noche de la desaparición de 43 estudiantes es que el control territorial, el control político y el control económico estaba dado a partir de grupos organizados mafiosamente en contubernio, hay evidencias claras al respecto, con el poder político y con sectores de las agencias de seguridad, ¿no? De las propias Fuerzas Armadas y, sin duda, también de las distintas policías. Y hay algo muy interesante en este libro, ¿no? Este libro trata sobre distintos aspectos, el origen, la economía, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la economía, pues hay una economía del delito que abarca diferentes negocios. Y algo que es muy importante también destacar y que es parte del contenido del libro, pero insisto, en la clave de la lectura que nos puede permitir comprender lo que pasa en México, la violencia. La violencia como un instrumento de control, pero también como un instrumento para establecer un orden, si me permites la expresión, de la ley del revólver, ¿no? Y eso lamentablemente ha ocurrido mucho en México. Estos grupos criminales en lo político están vinculados a los sectores más conservadores, porque al final de cuentas este orden permite la operación de los negocios en contubernio con estos poderes políticos. Y en México tenemos ejemplos, además de lo de Ayotzinapa, lo que ocurrió en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un verdadero imperio criminal. Y lo que está pasando hoy en día en la frontera de Chiapas, donde hemos visto actuar al crimen organizado en un conflicto entre, por lo menos esta es la información de que se dispone, un conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, con expresiones brutales de violencia.
con el reclutamiento de personas para formar vallas humanas, según información publicada en distintos medios, ¿no? Y luego también en términos de la formación de grupos que operan, digámoslo así, para la protección de esa economía del delito, de la extorsión, en distintas regiones del mundo que operan en el tráfico de drogas. Pues bueno, en México tenemos ejemplos lamentables, pero mira, yo no quiero cerrar el comentario sin mencionar algo que es muy interesante en el libro, ¿no? El tema de lo que representa, ¿cómo llamarlo? La imagen, la iconografía de la mafia para los integrantes de las mafias. Entonces la película del Padrino es un fenómeno extraordinario. De acuerdo a la investigación de Federico Varese, después de esa película, los distintos personajes mafiosos reales imitan a Vito Corleone, ¿no? Sí. Aquel personaje interpretado por Marlon Brando, y realizan prácticas atroces, como se ve en la película, de violencia. Un libro enormemente recomendable y sobre todo en esa clave, comparando las mafias del mundo con lo que pasa en nuestro país. Fíjate que me parece importante y pertinente recomendar también una lectura que se llama La privatización de la legalidad, que habla de cómo durante el sexenio de Felipe Calderón estos códigos de honor de los que hablabas, de la ley del revólver y demás, dentro de los grupos del crimen organizado en nuestro país, se rompieron con un grupo organizado en específico, un grupo delincuencial específico, con los Zetas. Se les denominaba incluso los mugrosos porque rompían con esos códigos, y después de eso la espiral de violencia y también las expresiones de los grupos delincuenciales fueron cada vez más crudas. Mi querido Vic, nos vamos por acá. Gafes, ¿no? El brazo armado de los Zetas. Tienes toda la razón. Y es una gran observación, mi querido Braulio, ¿eh? Nos vemos por acá la próxima semana.